La paradoja del miedo recreativo. El gusto por el terror en la literatura y el cine es una paradoja que ha intrigado a críticos, psicólogos y escritores. Stephen King, maestro del género, sostiene que el terror trasciende lo superficial para convertirse en un reflejo de las angustias humanas más profundas. En su ensayo Danza Macabra, King argumenta que la historia debe prevalecer sobre cualquier otro elemento narrativo, pero también subraya que el horror verdadero yace en realidades sociales como la pobreza, la negligencia y la crueldad humana. Aquí trataremos de explorar las razones detrás de la fascinación por el terror, integrando perspectivas biológicas, psicológicas y culturales, con énfasis en las contribuciones de King y otros analistas. 1. Bases psicológicas y biológicas del miedo recreativo. El miedo es una emoción primitiva que desencadena respuestas fisiológicas como la liberación de adrenalina, el aumento de la temperatura corporal y la hiperfocusación atencional. Desde una perspectiva evolutiva, buscar experiencias de terror en entornos controlados permite a los individuos simular amenazas y desarrollar mecanismos de afrontamiento. El psicoanalista Danilo Sanuesa señala que el terror es parte de un proceso de crecimiento humano, donde la ficción actúa como un espacio seguro para enfrentar lo desconocido. La teoría del punto óptimo del miedo sugiere que los seres humanos buscan experiencias de terror que equilibren la excitación y el disfrute. Si el estímulo es insuficiente, resulta aburrido; si es excesivo, genera ansiedad. Este punto varía según la personalidad, la exposición previa al género y el contexto emocional del individuo. Stephen King explora este umbral en obras como It, donde combina elementos sobrenaturales con traumas infantiles, permitiendo a los lectores confrontar miedos arraigados sin riesgos reales. 2. Stephen King, el terror como crítica social y catarsis. King concibe el terror como un vehículo para exponer las oscuridades de la sociedad. En Carrie, por ejemplo, el bullying y la opresión religiosa son tan aterradores como los poderes telequinéticos de la protagonista. La escritora Margaret Atwood, en su análisis de King, destaca que el horror subyacente en sus obras no son los monstruos, sino la pobreza, el abuso infantil y la desigualdad. Además, King enfatiza la importancia de la catarsis a través de la ficción. En La Milla Verde, el horror de la pena de muerte y la injusticia racial se entrelazan con elementos sobrenaturales, creando una narrativa que es tanto una crítica social como una experiencia emocional purificadora. Para King, la frase "la ficción es la verdad dentro de la mentira" captura la esencia del terror. Aunque las historias son inventadas, revelan verdades profundas sobre la condición humana. 3. Dimensiones culturales e históricas del terror. El terror tiene raíces ancestrales en la tradición oral y los ritos comunitarios. Según ensayos como los de Aglaya Berluti, los relatos de terror alrededor de fogatas servían para explicar lo inexplicable y transmitir valores culturales. Edmund Wilson y David Punter argumentan que el género gótico y los cuentos de terror modernos son evolución de esas narrativas primitivas, ahora cargadas de simbolismo moral y social. En contextos contemporáneos, el terror refleja ansiedades colectivas. Por ejemplo, en Chile, la preferencia por películas de terror durante periodos de inestabilidad social sugiere que el género actúa como un espejo de los miedos generados por la violencia, la corrupción y la incertidumbre económica. Films como Longlegs o Cuando acecha la maldad son interpretados como metáforas de fascismo y deshumanización, demostrando cómo el terror adapta sus monstruos para representar amenazas actuales. 4. El terror como herramienta de autoconocimiento y resistencia. Investigaciones del Recreational Fear Lab de la Universidad de Aarhus indican que el consumo de terror puede fortalecer la resiliencia psicológica. Durante la pandemia, los aficionados al género mostraron mayor capacidad para adaptarse al estrés, ya que las narrativas de miedo les habían enseñado a regular emociones en entornos seguros. Este aspecto se vincula con la idea de King sobre el terror como un espacio de confrontación con lo desconocido. Además, el terror permite explorar identidades y miedos reprimidos. Valentina Bio, productora especializada en terror, señala que muchas películas de terror dirigidas por mujeres abordan temas como el miedo a la maternidad, la menstruación o la violencia machista, transformando experiencias personales en narrativas colectivas. Esto convierte al género en una herramienta de empoderamiento y crítica social. 5. La evolución del terror y su futuro. El terror continúa adaptándose a nuevas formas mediáticas, como videojuegos y podcast, que ofrecen experiencias inmersivas. Sin embargo, expertos recomiendan abordar el género de manera gradual, especialmente para quienes tienen baja tolerancia al miedo. Masis Classen sugiere comenzar con obras que contengan elementos sutiles de terror, como El viaje de Chihiro, antes de avanzar hacia contenidos más intensos.
La diversificación del terror también incluye narrativas interseccionales que exploran miedos desde perspectivas de género, raza y clase. Stephen King ya no es la única voz dominante. Nuevas voces desde América Latina, Asia y otros contextos están enriqueciendo el género con simbologías y críticas locales. Conclusión: la eterna atracción por lo tenebroso. La fascinación por el terror es multifacética. Biológicamente, nos prepara para enfrentar peligros. Psicológicamente, ofrece catarsis y autoconocimiento. Culturalmente, refleja las ansiedades de cada era. Stephen King y otros autores han elevado el género vellón del escapismo, transformándolo en un lente para examinar la crueldad humana, la injusticia social y la resiliencia del espíritu humano. Como afirma King, la magia existe no solo en lo sobrenatural, sino en la capacidad de la literatura para revelar verdades ocultas en la mentira de la ficción. El terror, en esencia, es un recordatorio de que incluso en la oscuridad, encontramos herramientas para comprender nuestra humanidad.